Respuestas en tercera persona a un cuestionario de investigación confidencial. Jemima Glorfindel Petula Ramsey. 17 el 9 de junio. Los últimos 5 años. Antes de eso, vivíamos en Glasgow. Antes de eso, en Cardiff. No lo sé. Creo que ahora está metido en la edición de revistas. Ya no habla con nosotros. El divorcio fue bastante horrible, y mamá acabó pagándole mucho dinero. Me parece un poco mal, pero quizá valió la pena con tal de deshacerse de él. Inventora y emprendedora. Inventó la magdalena rellena, y fundó la cadena de la magdalena rellena. De niña me gustaban, pero cualquiera acabaría cansándose de comer magdalenas rellenas en cada comida. En especial porque mamá nos utilizaba de conejillos de indias. La peor de todas era la magdalena rellena de pavo de Navidad. Pero hace 5 años vendió su parte de la cadena de magdalenas rellenas para empezar a trabajar en las burbujas de colores de mi mamá. Aún no es marca registrada, pero... 2. Mi hermana Neris, que solo tenía 15 años, y mi hermano Pideri, de 12. Varias veces al día. No. Por internet, probablemente en eBay. Lleva comprando colores y tintes de todo el mundo desde que decidió que el mundo estaba pidiendo a gritos las burbujas fosforescentes de colores brillantes. De esas que se hacen soplando a través de un preparado para hacer burbujas. En realidad, no es un laboratorio, o sea, ella lo llama así, pero solo es el garaje. Lo que pasa es que tomó parte del dinero de las magdalenas rellenas y lo reinvirtió. Por eso hay fregaderos, bañeras y mecheros Bunsen y esas cosas, y baldosas en las paredes y en el suelo para que sea más fácil de limpiar. No lo sé. Neri siempre había sido bastante normal. Cuando cumplió los 13 años, empezó a leer de esas revistas y a colgar en la pared fotografías de esas mujeres tan raras que van por la vida de muñecas de Barbie, como Britney Spears y tal. El rollo de color naranja no empezó hasta el año pasado. Tintes artificiales en crema. Cuando se lo ponía, no te podías acercar a ella hasta varias horas después. Y nunca dejaba pasar el tiempo suficiente para que se secara después de embadurnarse toda la piel con eso. Y se quedaba pegado en las sábanas, en la puerta de la nevera y en la ducha. Iba dejando manchas naranjas por todas partes. Sus amigas también lo llevaban, pero ellas nunca se le ponían como ella, o sea, ella se untaba una gran cantidad de crema, sin preocuparse siquiera de conseguir un color de piel que pareciera humano, y pensaba que le quedaba genial. Fue a darse rayos ultravioleta una vez, pero creo que no le gustó porque nunca volvió. La chica mandarina, Umpa Lumpa, Panocha, Mango Jambo, la Trinaranjus. No muy bien, pero no parece importarle, la verdad. Me refiero a que estamos hablando de una chica que dijo que no le veía sentido a las ciencias o a las matemáticas, porque ella pensaba hacerse bailarina exótica cuando acabara el colegio. Le dije que nadie pagaría por verla en pelotas, y ella me preguntó que cómo lo sabía. Y yo le contesté que había visto los videos que había grabado con el QuickTime bailando desnuda, y que seguían en la cámara. Y ella me gritó y me pidió que se los devolviera, y yo le dije que los había borrado. Pero, sinceramente, no creo que hubiera llegado a convertirse en la próxima Betty Page o como se llame. Para empezar, ni siquiera tiene curvas. Rubiola, paperas y creo que Prideri. Pasó la varicela cuando estuvo en Melbourne con los abuelos. En un tarro pequeño. Supongo que parecía un poco a un tarro de mermelada. No creo. En cualquier caso, nada que pareciera una etiqueta de advertencia, pero había un remitente. Vino del extranjero y el remitente estaba escrito con una caligrafía extranjera. Debe comprender que mamá lleva 5 años comprando colores y tintes de todo el mundo. El problema de las burbujas fosforescentes no es que alguien haga burbujas de colores brillantes, es que exploten y vayan dejando manchas de tinte por todas partes. Mamá dice que sería como pedir a gritos una querella, así que no. Para empezar, Neris y mamá se pelearon a gritos, porque mamá había vuelto de comprar y lo único que había traído de la lista que le había escrito Neris era el champú. Mamá dijo que no había encontrado la crema bronceadora en el supermercado, pero yo creo que sencillamente se olvidó. Así que Neris se marchó muy enfadada de un portazo, se metió en su habitación y puso la música muy alta. Probablemente fuera Britney Spears. Yo estaba en la parte trasera dando de comer a los gatos, a la chinchilla y a una cobaya llamada Rolanda, que parece un cojín peludo, y me lo perdí todo. En la mesa de la cocina.
Cuando por la mañana encontré el tarro de mermelada vacío en el jardín trasero, estaba al pie de la ventana de Neris. No hacía falta ser Sherlock Holmes para deducirlo. La verdad es que no le di importancia. Pensé que solo se gritarían un poco más, ¿sabe? Y que mamá lo solucionaría enseguida. Sí, fue una tontería, pero tampoco era una tontería muy excepcional. Es que tanto como decir que fue normal para el nivel de estupidez de Neris. Que ella brillaba. Una especie de naranja palpitante. Cuando empezó a decirnos que sería adorada como un dios, como la adoraban al principio de los tiempos. Pryderi dijo que mi hermana estaba flotando unos 30 centímetros por encima del suelo, pero yo no llegué a verlo. Pensé que él solo le seguía la corriente de su nueva rareza. Ya no respondía al nombre de Neris. Se refería a sí misma como mi inmanencia o el vehículo. Chocolate negro. Y era raro, porque antes en esa casa yo era la única a la que le gustaba. Pero Pryderi tuvo que salir a comprarle un montón de tabletas. No, mamá y yo pensamos que eran cosas de Neris, solo que esta vez estaba siendo un poco más imaginativa de lo normal. Esa misma noche, cuando comenzó a oscurecer, se podían ver las palpitaciones naranjas por debajo de la puerta, como una luciérnaga o algo así, o un espectáculo de luces. Lo más raro de todo es que lo veía incluso con los ojos cerrados. A la mañana siguiente, todos nosotros. Llegados a ese punto ya era bastante evidente. Ya ni siquiera parecía Neris. Estaba como borrosa, como la imagen que queda impresa en la retina. Pensé en ello y es... vale, imaginen que estuviera viendo fijamente algo muy brillante de color azul. Luego cerraría los ojos y... ¿sabe esa imagen entre naranja y amarillenta que vería en los ojos? Ese es el aspecto que tenía. Tampoco funcionaban. Dejó salir a Pryderi para que le trajera más chocolate. Mamá y yo ya no podíamos salir de casa. Yo pasaba la mayor parte del tiempo sentada en el jardín trasero, leyendo algún libro. La verdad es que no podía hacer mucho más. Empecé a llevar gafas de sol, y mamá también, porque la luz naranja nos hacía daño a la vista, pero aparte de eso, nada. Solo cuando intentábamos salir o llamar a alguien, aunque había comida en casa y magdalenas rellenas en el congelador. Si hace un año no le hubieras dejado ponerse esa estúpida crema bronceadora, ahora no estaríamos metidos en este lío. Pero fue injusto y luego me disculpé. Cuando Pryderi volvió con las tabletas de chocolate, dijo que le había explicado a un policía de tráfico que su hermana se había convertido en un resplandor naranja gigantesco y que estaba controlando nuestras mentes. Dijo que el hombre había sido muy grosero con él. No tengo novio. Lo tenía, pero rompimos después de que él fuera a un concierto de los Rolling Stones con una malvada ex amiga rubia de bote cuyo nombre no menciono. Y además, ¿los Rolling Stones? ¿Esos hombrecillos con pinta de cabras que se dedican a trotar por el escenario fingiendo ser el alma del rock and roll? Por favor, o sea, no. Me gustaría bastante ser veterinaria, pero entonces pienso que tendría que sacrificar animales y... no sé. Quiero viajar un poco antes de empezar a tomar decisiones. La manguera del jardín. La abrimos a tope mientras ella estaba distraída comiéndose el chocolate y la rociamos. En realidad, solo un vapor naranja. Mamá dijo que si conseguíamos llegar al laboratorio tenía disolventes y cosas así, pero en ese momento su inmanencia estaba siseando como una loca y nos dejó como clavadas al suelo. No puedo explicarlo, o sea, no estaba atascada, pero no podía marcharme ni mover las piernas. Estaba justo donde ella me había dejado. Como medio metro sobre la alfombra. Bajaba un poco para pasar por las puertas sin golpearse la cabeza, y después del incidente de la manguera, ya no volvió a su habitación. Se quedó flotando enfadada en el comedor. Tenía el color de una zanahoria luminosa. La completa dominación del mundo. Lo escribí en un papel y se lo di a Pryderi. Él tuvo que volver a traerlo. No creo que su inmanencia comprendiera el valor del dinero. No lo sé. La idea fue más de mamá que mía. Creo que tenía la esperanza de que el disolvente eliminara la pintura naranja, y llegados a ese punto había que arriesgarse. Las cosas ya no podían empeorar. Ni siquiera le molestó. No fue como lo de la manguera. Estoy bastante segura de que le gustó. Me pareció ver cómo untaba el chocolate en él antes de comérselo.
aunque tenía que entronar los ojos para poder ver algo. Era toda una especie de resplandor naranja. Que íbamos a morir. Mamá le dijo a Pryderi que si el gran Oompa Loompa lo dejaba volver a salir a comprar chocolate, era mejor que no volviera. Y yo estaba empezando a preocuparme bastante por los animales. Llevaba 2 días sin dar de comer a la chinchilla y a la cobaya Roland, porque no me dejaba salir al jardín trasero. No podía ir a ningún sitio, excepto al lavabo, y aún así tenía que pedir permiso. Supongo que fue porque pensaron que la casa se estaba incendiando. Toda esa luz naranja. Me refiero a que es un error comprensible. Nos alegramos de que no nos lo hubiera hecho a nosotras. Mamá dijo que demostraba que Neri seguía allí, porque si hubiera tenido el poder para convertirnos en esa sustancia viscosa a la que redujo a los bomberos, lo habría hecho. Yo dije que quizá al principio no tuviera el poder suficiente para convertirnos en esa cosa, y que luego ya le daba igual. Ya ni siquiera se veía una persona. Era una luz naranja brillante que palpitaba y a veces te hablaba directamente a la cabeza. Cuando aterrizó la nave espacial. No lo sé, o sea, era más grande que todo el bloque, pero no aplastó nada. Fue como si se materializara a nuestro alrededor de forma que toda la casa quedó dentro y el resto de la calle también. No, pero ¿qué otra cosa podría ser? Una especie de azul pálido. Ellos tampoco palpitaban, ellos parpadeaban. Más de 6 y menos de 20. No es tan sencillo decir si se trata de la misma luz azul inteligente con la que usted estaba hablando hace 5 minutos. 3 cosas. Primero, la promesa de que Neris no sufriría ningún daño. Segundo, que si algún día eran capaces de devolverla a su estado anterior, nos lo comunicarían y nos la devolverían. Tercero, una receta para hacer burbujas fosforescentes. Solo supongo que le estaba leyendo la mente a mamá porque ella no dijo nada, aunque es posible que se lo dijera a su inmanencia. Era evidente que ella tenía acceso a los recuerdos del vehículo. Y también le dieron a Pryderi una cosa que parecía un monopatín de cristal. Una especie de sonido líquido. Entonces todo se volvió transparente y yo estaba llorando y mamá también. Y Pryderi dijo, ¡qué cachí! Y yo empecé a reírme al mismo tiempo que lloraba. Y entonces volvíamos a estar en casa. Salimos al jardín trasero y miramos hacia arriba. Había algo azul y naranja que parpadeaban en lo alto y que se hacía cada vez más y más pequeño. Y lo miramos hasta que dejamos de verlo. Porque no quise. Alimenté a los animales que quedaban. Roland estaba histérico. Los gatos solo parecían alegrarse de que alguien volviera a darles de comer. Y no sé cómo se escapó la chinchilla. A veces, o sea, debe de tener en cuenta que era la persona más molesta del planeta, incluso antes de todo eso de su inmanencia. Pero sí, si debo ser sincera, supongo que sí. Me siento fuera por la noche, miro el cielo y me pregunto qué estará haciendo. Quiere que le devuelvan su monopatín de cristal. Dice que es suyo y que el gobierno no tiene ningún derecho a quedárselo. Porque son del gobierno, ¿no? Aunque mamá no parece tener ningún problema de compartir la patente de la receta de las burbujas de colores con el gobierno. El hombre dijo que podría ser la base de una nueva rama de no sé qué molecular. A mí nadie me dio nada, así que no tengo por qué preocuparme. Una vez, en el jardín trasero, mientras miraba el cielo por la noche, en realidad creo que solo era una estrella anaranjada. Podría haber sido Marte. Sé que lo llaman el planeta rojo, aunque de vez en cuando pienso que quizá haya vuelto a ser ella misma y esté bailando allá arriba. Donde quiera que esté, y que todos los extraterrestres estarán encantados con su baile exótico, porque no conocen otra cosa, y piensan que es una nueva forma de arte, y no les importa que no tenga curvas. No lo sé, quizás sentada en el jardín trasero hablando con los gatos o haciendo esas estúpidas burbujas de colores. Hasta el día de mi muerte. Doy fe de que los hechos relatados se corresponden con la realidad. Jemima Glomferdale, Petula Ramsey.